¿Qué sería eso? ¿Una Eso división? ¿es igual a qué? Una división. ¿Una división? No, pues diferencia. Resta, si no me equivoco. ¿Y qué tipo de resta? A menos B. ¿Y por qué no B menos A? Porque me está diciendo entre A y B. Es correcto. ¿Pero te han dicho qué tipo de diferencia? No. Fíjate tú, existe la diferencia positiva, existe la diferencia negativa. Cuando me dicen diferencia entre A y B, ¿me han indicado en qué orden? No. ¿No? Por lo tanto, por favor, si les aparece la diferencia entre A y B, es cierto, uno toma primero A menos B, pero también podría ser B menos A. Cambia si me dicen la diferencia respectivamente. Si me hablan de la diferencia respectivamente, es en ese orden, y ahí sería A menos B. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Sí, profe. Cuidado, por favor, hay diferentes tipos de diferencia, no hay una sola. ¿Qué significa el triple, el cuádruplo, el quíntuplo? Por 3, por 4 y por 5. El doble. Por 2, por 3, por 4 y por 5. Exacto, multiplicación. Álgebra, eres Es decir, 2 veces algo, 3 veces algo, 4 veces algo, 5 veces algo. Cuadrado, cubo, cuarta potencia, quinta potencia, ¿qué significa? Que están elevados a 2, a 3, a Exacto. la cuarta, a 4, a 5, así sucesivamente. Correcto. Semi, ¿qué significa? Ahí cooperé. Ay, me pilló. Semiperímetro, semiárea, No es la mitad. semidiferencia, respectivamente. ¿Qué significa eso? El semi, La mitad del total. la si no me mitad de equivoco. algo. Toma. Siempre que aparezca el semiperímetro, la mitad del perímetro. Semiárea, la mitad del área. Semidiferencia, respectivamente, la mitad de esa diferencia. El semi siempre es mitad. Exceso de A sobre B, ¿qué significa? ¿Qué entienden cuando les dicen el exceso de A sobre B? No, tiene un nombre. La diferencia entre A y B en cuanto a cantidad. No, no necesariamente. Fíjense bien. El exceso de A sobre B es cuanto es A más grande que B. Exceso. ¿Parece? ¿Está bien escrito? No, falta la C. Exceso de A sobre B es cuánto es A más grande que B. Y en este caso es A menos B. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Por qué te dije que no cuando dijiste diferencia? Fíjate bien. El exceso de 5 sobre 3. 3, 5. ¿Cuánto es el 5 más grande que el 3? 5 menos 3, 2. El exceso de 5 sobre 5, estoy ahí. ¿Cuánto es más grande 5 que 5? ¿Que 5?
¿Cuánto es? 5 menos 5, 0. El exceso de 5 sobre 6. ¿Cuánto es el exceso de 5 sobre 6? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el 5 más grande que el 6? Menos 1. No. Cero. ¿Es más grande? No, no, no ¿El lo 5 excede. es más grande que el 6? Es más grande. No lo No. excede. Entonces, ¿cuánto sería el exceso? Más uno. 0, ¿no? Cero. Entonces, fíjense bien, siempre es la diferencia. El exceso de A sobre B es cuánto es A más grande que B. Cuidado con eso. Entonces, siempre es la diferencia. ¿Hay un solo tipo de diferencia? No. Cuidado con eso, por favor, ¿ya? Que dense cuenta que eso es interpretación de lectura. Eso es interpretar las cosas. No son fórmulas a aplicar. Es razonamientos que es distinto, no fórmulas. Ahora fíjense bien. El triple de A más B es lo mismo que el triple de A más B. Y ahí tienen que saber separar ideas, fijarse bien en las comas, por favor. El triple de A más B es 3 por A más B. El triple, hice una pausa, de A más B es 3 veces que paréntesis A más B. Cuidado, por favor, porque acá tienen que saber interpretar lecturas, saber leer. El cociente entre A y B. ¿Qué sería el cociente entre A y B? La división en ese orden dado. Es decir, el cociente entre A y B vendría siendo el cociente entre A y B vendría siendo A dividido por B. Y es en ese orden dado. Ahí no es necesario indicar respectivamente. Es en ese orden dado. Les hago una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre ejercicio y problema? ¿Es lo mismo? No, ¿O hay alguna diferencia? no, profe, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un ejercicio? ¿Qué es un problema? Creo que el problema es en un momento específico y un ejercicio. Trata de hablar un poquitito más fuerte que no se te escucha, por favor. Ya, no, profe. El problema es algo específico respecto a una situación y un ejercicio es que tiene un fin. No sé cómo explicarlo, pero hay una diferencia. Yo sí. Fíjate tú que es lo mismo. What the fuck? Ambos tienen lo que dijiste. Ambos tienen los elementos que tú indicaste. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Alguien se ubica cuál es la diferencia entre ejercicio y problema? ¿Podría ser el razonamiento? Especifican un poquitito más. ¿A qué te refieres con eso? Podría, o sea, no sé cómo. Trata de explicarlo, ser a ver como- si nos podría entendemos y tenemos la misma idea.
podría ser que el problema es como más rebuscado que en un ejercicio normal. O sea, me refiero al procedimiento, ser la manera de rebuscados. plantearlo. Ambos se pueden plantear de igual manera. Gracias. Ambos tienen planteamiento. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la hace el sujeto, la persona. Es decir, los ejercicios son situaciones rutinarias en las cuales yo estoy acostumbrado y sé cómo proceder. Y si sé cómo proceder, yo ya tengo definida una estrategia de cómo atacarlo. Yo ya sé qué secuencias hacer para resolver eso. Esos son meros ejercicios. En cambio, en el problema son situaciones no rutinarias, situaciones nuevas. Y si me enfrento a una situación nueva, ¿sé cómo actuar? No. Tengo que primero razonar el cómo actuar y luego actuar. En cambio, si son situaciones rutinarias, actúo, ¿no? Sé cómo actuar, sé cómo manejar la cosa, sé cómo hay que mover los elementos, sé cómo hay que estructurar. Es decir, el que sea un ejercicio o un problema va a depender de qué, del sujeto, del alumno, de la persona. Si la persona sabe cómo actuar porque lo ha hecho antes, ya no es un problema. Pasa a ser un mero ejercicio a resolver. En cambio, si la persona no sabe cómo actuar, se encuentra ante una situación nueva y primero debe razonar un poquitito, ya pasa a ser un problema. ¿Entienden la diferencia? Fíjense bien, muchos de los problemas que para ustedes son problemas, por lo general para el profesor es meros ejercicios, porque el profesor está acostumbrado a resolver ese tipo de ejercicios, sabe cómo actuar. Entonces, ¿a qué los invito? A conocer las diferentes formas de actuar y que los problemas dejen de ser problemas y pasen a ser, ¿qué? Meros ejercicios. Porque si alguien piensa que yo voy a pensar un ejercicio nuevo por primera vez en una prueba, como es la prueba que vamos a dar de transición, en la cual tengo que resolver el ejercicio en menos de 2 minutos, ¿creen que voy a resolver un ejercicio por primera vez? ¿Que voy a tener que razonar por primera vez? No, eso es una mentira. Eso ya no son problemas, son ejercicios, porque si no, es imposible resolver un ejercicio de eso en 2 minutos. Por lo tanto, los ejercicios ya los problemas dejaron de ser problemas y pasaron a ser meros ejercicios. Porque si yo planteo un problema, realmente puedo tener a una persona razonando y pensando varias horas y varios días, porque son situaciones no rutinarias. Y antes de actuar, primero debo pensar, debo razonar. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, dense cuenta, un problema que es una situación concreta o abstracta junto a una serie de condiciones y restricciones. Eso también es un ejercicio para la cual se necesita una respuesta que no poseo a priori. Ahí está la diferencia. Y si no la poseo a priori, quiere decir que son situaciones nuevas. No tengo una manera directa u obvia de obtener el resultado. Eso ya es un problema, porque tengo que primero razonar. Los problemas se ven ¿dónde? En el mundo castrense, procesos cognitivos, competencias en matemáticas. El ser humano se maneja con la heurística. ¿Qué son? Son condiciones, rasgos propios del ser humano. Se define como el arte o la ciencia del descubrimiento, de la intervención, de la invención o de resolver problemas. Es decir, me enfrento a esto, ¿qué hago?
Hay algo sobre un estante. ¿Qué es? ¿Qué tiendo primero a tocarlo? Lo toco, me quemo. Retiro las manos entonces porque me quemé. Utilizo todos los sentidos en aras de ver, averiguar qué es eso. Y me nace la curiosidad. ¿Y cómo lo actúo entonces? Con creatividad, con razonamientos, ya sean directos o laterales, o pensamientos divergentes. Es decir, ¿hay una sola forma de razonar? ¿Todos pensamos igual? No. Por eso es la riqueza del ser humano. Es lo más anormal posible. El ser humano no es un ser normal. No es que se base ante una normalidad. Porque el ser humano es lo más diverso posible. Y eso es lo que da la riqueza del ser humano. Eso es la heurística. Y eso es precisamente resolver problemas. Tenemos que comprender procedimientos, principios, reglas, estrategias a definir. Utilizamos qué analogías, utilizamos qué generalizaciones a veces, inducimos algunas respuestas de otras, a veces tomamos ciertas especializaciones, a veces variaciones del problema, o recurrimos a qué, a problemas auxiliares. A veces procedemos a descomponer, a recombinar las relaciones. Por decir algo, el otro día vimos diferencia de cuadrados, ¿no? Y la llevamos a suma por su diferencia, ¿no? ¿Y qué hacíamos? No descomponíamos, no recombinábamos algo. ¿Y qué hacíamos? Sumábamos y restábamos algo, ¿no? En aras de no alterar nada. Y hacíamos ¿qué? Una recombinación de los elementos. O una descomposición, separábamos, ¿no? A veces llegamos a ¿qué? A ciertas esquematizaciones, ¿no? A veces llegamos a ¿qué? A definir elementos auxiliares. Todos esos elementos se combinan. Y todos esos nos llevan a ¿qué? A definir una cosa que son las estrategias. Cómo proceder. Dense cuenta que eso puede ser un problema y en el caso mío no es nada más que un mero ejercicio, porque yo ya me he enfrentado a ese tipo de cosas. Yo ya sé cómo proceder. Cuando sé cómo proceder ya deja de ser problema y se convierten en ¿qué? En meros ejercicios. Por eso dije que es un problema o un ejercicio en dependencia de qué, del sujeto, no del objeto. Porque para lo que para unos es problema, para otros no es nada más que meros ejercicios. Entonces los invito a que los problemas se conviertan en meros ejercicios. Y eso lo vamos a hacer ¿qué? Dominando los conocimientos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Saber cómo actuar. Entender el problema. Para eso debo saber leer comprensivamente. Crear un plan. El crear un plan es definir precisamente una estrategia de cómo actuar. Luego llevar el plan a cabo. Ojo, no siempre leo bien. Hay veces que voy a tener que retroceder, pero siempre antes de actuar en los problemas debo pensar. En los ejercicios puedo llegar y actuar, pero en los problemas no. En los problemas estoy obligado a antes de actuar, primero pensar, razonar. Perdonen el ejemplo que les voy a poner. No se sientan ofendidos, por favor. ¿Cuántos jóvenes no son padres antes de tiempo? ¿Y por qué? Porque antes de razonar, actuaron. Y un ser humano siempre, antes de actuar, primero debe razonar, debe medir sus acciones, debe planificar su accionar. Y si no, ¿qué sucede? ¿Cuántos jóvenes no son padres antes de tiempo porque actuaron y no razonaron primero? El crear un plan es definir precisamente una estrategia. Un plan es cómo actuar. Luego llevar a cabo el plan. Pero no basta con llevar a cabo el plan. El resultado lo debo interpretar en relación a ¿qué?
al problema, a cómo yo entendí el problema. Y puede que lo haya entendido bien, puede que me falte algo, puede que no, puede que tenga que hacer esto varias veces y rehacer, mirar, observar, probar. Ensayo, error se llama eso. Entonces voy con la receta de cocina. ¿Qué se plantea? Primeramente, partir por identificar. Y para poder identificar debo leer todo. Totalmente, cuidadosamente, rigurosamente, tranquilamente. Cuantos mentes yo le agrego, todos corresponden. ¿Qué cosa? El problema. ¿Qué debo hacer entonces? Saber identificar datos, incógnitas, relaciones. En caso que aparezca algún fenómeno, identificar sus magnitudes, cantidades, unidades. Y lo fundamental es identificar la tesis. ¿Qué me están pidiendo? Si yo no identifico la tesis, no he identificado realmente lo que me están pidiendo, no he identificado realmente qué es el problema. Y con eso debo definir cómo actuar, definir una estrategia, razonar en aras de poder resolver. Entonces, para poder antes de actuar, debo saber primero razonar, definir una estrategia. ¿Qué es? Es definir un plan, una ruta de acción, un patrón a seguir. Y eso siempre lo debo hacer que conscientemente y determinadamente. Y a veces tengo que volver a leer, tengo que volver a recomponer todo porque no leí bien la primera vez y no comprendí bien la primera o segunda o tercera vez. Por lo tanto, estos son procesos de ensayo y error. Entonces, ¿qué debo elaborar? Una acción, un plan. Debo desarrollar en forma consciente y con un propósito bien determinado un curso de acción, un modelo a seguir. Defino un patrón, un flujo de acciones. Todos esos elementos componen lo que se llama la estrategia. Y eso debo saber definir. Y para poder definir la estrategia, debo establecer ciertas hipótesis sacadas y que no entren en contradicción con la tesis. Las hipótesis, por si acaso, son supuestos ciertos, nacidas de un suceso, una observación o un hecho observado. Tomé algo, me quemé. Hipótesis, hay temperatura. Me quemé, algo sucedió. Saco hipótesis, saco conclusiones. Ojo, que son supuestos ciertos, puede que sea más falso que Judas. Puede que me haya quemado no porque estaba caliente, sino que porque estaba muy frío. Y la sensación es la misma. Entonces, planteamos dentro de esas hipótesis ecuaciones, relaciones, en caso que las requieran. Realizamos diagramas de la situación planteada, en caso que se requiera. Y siempre vamos a revisar la idoneidad de las hipótesis respecto de la tesis. Las tesis que son conclusiones, proposiciones que se enuncian y que se mantienen con razonamiento, no con fe. Se mantienen con razonamiento, con deducciones, y las tesis tienen que ser comprobables, demostrables. Luego que defino la estrategia, debo resolver el problema. Por lo general vamos a tener ecuaciones, no siempre. Hay veces voy a tener esquemas que ni siquiera voy a pasar por ecuaciones. No siempre todo lo tengo que llevar a ecuaciones. No se olviden que el razonamiento humano es muy diverso. Y no tan solo las ecuaciones son matemáticas. El razonamiento humano es matemático. Y son las ideas las que tienen que mandar. Y una vez que resuelva, debo comprobar que las soluciones corresponden a lo pedido a la tesis.
y debo verificar que realmente sea lo que es. Y por último, siempre debo encontrar una manera efectiva de comunicar. No da lo mismo cómo comunicar un resultado. No da lo mismo cómo hablar un resultado, cómo mostrarlo. Debe ser siempre de manera más efectiva y eso va a depender de qué, del interlocutor que yo tenga de por medio. Entonces, ¿a qué los invito? A que los problemas dejen de ser problemas y pasen a ser meros ejercicios. Porque si ustedes se imaginan en una prueba como la que van a tener que dar a final de año, en la cual debo responder en menos de 2 minutos y tanto una pregunta, ¿puedo resolver por primera vez un problema ahí? No, tienen que ser meros ejercicios. No puedo ponerme a razonar y a pensar porque no tengo tiempo para hacerlo, porque estoy atosigado por 2 minutos y tanto. Entonces, tenemos que conocer ya las estrategias, tenemos que tener planes elaborados de antemano, tenemos que tener fotografías previas en la cual solamente en mirar la fotografía yo ya tengo cómo actuar, yo ya sé cómo proceder. Y al saber cómo proceder, se convierten en ¿qué? En meros ejercicios. Entonces, ahora voy a pasar a mirar los diferentes problemas y mirar algunas estrategias para proceder. Cuando me hablen problemas en los cuales piden parte de un todo, ya más o menos tenemos una herramienta que seguir, las fracciones, razón y proporción, porcentaje. O sea, yo ya tengo un modelo en el cual basarme, yo ya tengo una forma de proceder. La fracción de AB de X es Y, A partido por B por X es Y. Yo ya sé cómo actuar. Entonces, dense cuenta en lo siguiente. Dense cuenta, encontramos algunas fracciones involucradas en los datos del problema o el objetivo de resolución que hacen referencia a parte de un todo. Ahora, o partes de otras partes también. Por decir algo, la parte negra, ¿qué parte es del total? Un cuarto. 1 de 4, ¿no? Y la parte negra, ¿qué parte es de la parte blanca? 1 de 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense bien, la parte ennegrecida es que 4 de 8, ¿no? Respecto del total. Pero eso también lo puedo mirar como. ¿Qué parte es la ennegrecida de la blanca? ¿No sería 4 es a 4, 1 es a 1? O la parte en blanco del total, 1 es a 5. La parte ennegrecida del total, 4 es a 5. Y la parte en blanco de la parte ennegrecida no sería 1 de 4. Y dense cuenta que la cifra referencial, el todo, lo varié, ¿no? O sea, es mucho más rico que el todo, depende de qué lo defina como todo. Ejemplo. Siempre deben leer cuidadosa y comprensivamente. Y les podemos agregar todos los mentes que queramos, sigilosamente, lo que sea, y va a calzar. Entonces dense cuenta, en una multitienda hay 36 empleados, 1/3 de ellos atienden primer piso, 5/9 atienden el segundo piso y el resto está en las cajas. Me fui a la chucha. Es decir, Mucho bueno. siempre Poco bueno. tienen que tratar de reconocer la tesis. Y la tesis, ¿qué me dicen? ¿Cuántos atienden en las cajas? Eso es lo que debo identificar. Vuelvo a leer, empleados 36. Eso no lo escribo entonces, los empleados son 36. 1/3 atienden el primer piso.
Es decir, el primer piso no es 1/3 de los empleados. Por ejemplo, si esto yo lo trato como un mero ejercicio, pondría 1/3 de 36 y lo resuelvo al tiro, ¿no? Voy a leer primero y luego resolver. No voy a actuar antes de no leer todo. Primer principio de los planteamientos de problemas. Siempre antes de actuar, leer, razonar, entender. Luego actuar. Luego me dicen 5/9 atienden el segundo piso. El segundo piso, 5/9 de los empleados. Relación que me aparece. El resto son cajeros. El resto no es el total menos los que trabajan en el primer piso y en el segundo piso. Entonces debo definir una estrategia que yo ya la sé. Manejo del concepto de fracciones, parte de un todo. Entonces, como es parte de un todo, el resto, que son los cajeros, no sería el entero menos la parte del primer piso más la parte del segundo piso respecto de qué del total. Esa es la estrategia que resolví seguir. Ojo, pude haber seguido otra. Lo pude haber visto mediante mera aritmética y no mediante fracciones. Yo defino cómo actuar. No hay una sola forma de actuar. Yo defino el cómo atacar el problema y nadie más que yo. Y cada uno de nosotros razona de diferentes maneras. Por eso que a veces cuando los alumnos me preguntan cuál es más fácil o qué debo hacer, eso va a depender del conocimiento que tenga cada alumno. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lisa y llanamente sustituyo ahí eso. Ahí. ¿Qué hago? Mínimo común múltiplo de los denominadores, 9. Amplifico esto por 9, esto por 3, esto por 1 y lo agrupo. 9 menos 3 más 5, 9 menos 8, 1. 1/9 de 36, 4. Hay una cosa que nosotros no hacemos, pero en el rigor de los casos debiéramos hacer. ¿Y cuál es? Comprobar, verificar. Eso casi nadie lo hace en la prueba por tiempo, pero es una cosa que en la vida real sí debiéramos hacer. Cuando tenemos que trabajar esto en forma concreta, hay que hacerlo. Entonces verifico y verifico de otra manera. Primer piso, no era 1/3 de 36, ya que el 36 era total, 12. Segundo piso, dense cuenta que esta era otra forma de resolverlo. 5/9 de qué? Del total. 9, 36 dividido por 9, 4 por 5, 20. El resto, ¿cómo lo saco? El resto es 4, lo saqué, estoy verificando. 4 más 12 más 20, 36. Verifiqué que daba la relación. Comunico. Y siempre de manera efectiva, en dependencia de qué, del interlocutor. En la caja hay 4 empleados. Otro ejemplo. Y dense cuenta que ya en este ejemplo me salté toda esa estructura de responder. Me la salto, porque yo ya sé cómo atacar. Entonces acá ya es mero ejercicio. Sueldo mensual de una persona es M. Gana M. Sueldo. Gasta 3/4 partes del sueldo. 3/4 de M gasto. Entonces, si gasto 3/4, ahorro 1/4 de M. M cuartos. Dense cuenta que ya estoy razonando. Ni siquiera he leído todo y ya lo estoy trabajando. ¿Qué expresión representa el ahorro trimestral? Ahorro trimestral. Tengo el ahorro mensual. El ahorro trimestral, que es multiplicar por 3 el ahorro mensual. Eso 3 veces M cuartos, 3M partido por 4. Y ahí lo tengo. Otro ejemplo. Si n séptimos es igual a 2m quintos, entonces, ¿qué parte es m de n? N de m. Entonces parto con la igualdad. ¿Puedo aislar el n? Multiplicando todo por 7 y me queda n es 14m partido por 5, separo 14 quintos de m. Entonces dense cuenta, n es 14 quintos de m. ¿No está la respuesta ahí?
problemas con dígitos, se plantea llevarlos a notación ampliada y mirarlo en esa álgebra. Acuérdense, notación ampliada, base 10. Entonces, pasar a notación ampliada o decimal. Entonces, eso, escribirlo bajo esa lógica. Acuérdense, unidad, decena, centena, décimo, centésimo y así sucesivamente. Entonces, ejemplo. Acá lo voy a hacer leyendo con detalle y después voy a mirar 2 o 3 ejercicios más. Los dígitos de un número de 3 cifras se suman. Y el dígito de la decena es el doble del dígito de la centena. Si el dígito de la centena es 2, entonces el número es. Entonces siempre tratar de identificar la tesis. El número es, me están pidiendo el número. Leí todo, ahora empiezo a sacar la información. Siempre peguen una lectura total preliminar y en esa lectura no escriban nada. En la segunda lectura empiecen a ordenar. Empiezo a leer un número de 3 cifras. Si es un número de 3 cifras, entonces el número lo escribo. Dense cuenta que ya no estoy definiendo estrategia, ya me tiré por ahí. C por 10 al cuadrado, 100C más 10D más U. D por 10, U por 10 elevado a 0. Me dicen, la suma de sus dígitos es 6. Dense cuenta que me están diciendo que la suma de los dígitos es 6. Entonces, unidad más decena más centena es 6. Dense cuenta que no estoy siguiendo ni siquiera el como lo escribí acá, porque esa fue otra lectura. Yo ya estoy trabajando sobre lecturas que yo ya conozco. En otras palabras, está haciendo un ejercicio en un problema. Entonces, unidad más decena más centena es 6, ahí tengo esa relación. Sigo leyendo, el dígito de la decena es 2. Entonces, el dígito de la centena es 2. C es 2. Y además me agregan, el dígito de la decena es el doble del dígito de la centena. Entonces D es 2 por C. La tesis ya la leí. Entonces, ¿qué hago? Estrategia. Ya la estoy aplicando. Dense cuenta que eso es, ya lo hice. Pasar a notación ampliada y resolverlo algebraicamente. Entonces, vamos resolviendo el problema. Sabemos que la centena es 2. Sabemos que nos da la relación que la decena es 2 veces la centena. Sustituyo eso ahí. Entonces, la decena, 2 por 2, 4. Me falta determinar la unidad y tenemos esa relación. Entonces, de esa relación aislamos la unidad. C menos D más C. Como tengo D y tengo C, lo sustituyo ahí. 4, 2, 6 menos 4 más 2, 0. Determiné la unidad. Si determiné la decena, centena, decena, unidad, determiné el número. Pero antes de comunicar, debo comprobar, revisar. Dense cuenta, tengo que la unidad es 0, la centena es 2, la decena es 4. La unidad más la decena más la centena tiene que ser 6. 0 más 2 más 4 más 2, 6, correcto, se cumple. Recomunico, el número que me piden es 240. Dense cuenta, otro ejemplo. Si B es un número de 2 dígitos, entonces yo ya sé que el número es 10 por la decena más la unidad. Le escribo en eso. Y me agregan que el dígito de la unidad es V, por lo tanto, U, que es la unidad, es V, y me agregan que el dígito de la decena es Z. Entonces me están diciendo que el V es 10Z más V. Dense cuenta que me salté N pasos.
Estoy procediendo mucho más rápido, porque yo ya sé cómo actuar. Yo ya tengo definido en este tipo de casos el cómo actuar. Por lo tanto, se convierten en meros ejercicios. Luego me piden el antecesor del antecesor de B. Siempre parto de adentro hacia afuera. El antecesor de B no es B menos 1, entonces 10Z más W menos 1. Me piden el antecesor del antecesor de B. No es B menos 2, entonces 10Z más V menos 2. Y ahí lo tengo. Otro ejemplo. El dígito de un número de 3 cifras suma 6. Entonces, dense cuenta, el número de 3 cifras lo escribo de manera ampliada. Ya estoy definiendo la estrategia, ya sé cómo actuar. 100C más 10D más 1. Me dicen, el dígito de la decena es el doble del dígito de la centena. La decena es el doble de la centena. Y además me agregaban antes, la suma de sus dígitos es 6. Centena más decena más unidad es 6. Si el dígito de la centena es C, ya le puse C, lo verifico. Entonces el número en términos de C es, me están pidiendo escribir esto en dependencia del C. Entonces si yo me fijo bien, el D ya lo tengo en función del C. Necesito escribir el U en función del C. ¿Lo puedo sacar de acá? Entonces el D lo sustituyo ahí, consigo eso. 2C más C, 3C más U es 6. Puedo aislar el U de ahí y me queda 6 menos 3C. Entonces con esta información vengo acá. Me queda entonces 100C más 20C más 6 menos 3C. 20C, acuérdense que es 10 por 2C. Eso era la decena. Entonces, 100C más 20C, 120. Menos 3C, 117C. Más 6. Y ahí precisamente la tengo. Hasta acá quiero llegar hoy día. La clase que viene me tiro con problemas de edades, problemas de